y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Queridos hermanos, me siento muy feliz de estar este primer sábado del año 2019 con ustedes. Ustedes saben que siempre que vengo a Pomona me siento en casa, ¿verdad? Porque tuve el privilegio por unos meses, a lo menos, de ser pastor de esta iglesia hace algún tiempo atrás, y siempre recuerdo con mucho cariño ese tiempo que pasamos juntos aquí. Me siento feliz porque es el día del Señor y las bendiciones de Él sobreabundan siempre. Y también porque el Señor me ha permitido completar en el día de hoy 66 años de edad. Así que le agradezco a Dios por mantenernos con vida, con salud y trabajando en su causa. Hace 44 años atrás, no solamente cumplí 21 años de edad, pero ese mismo día me casé. Así que hoy estoy celebrando mi cumpleaños y estoy celebrando el aniversario de 44 años de nuestra boda. Escogí pasarlo con ustedes este día tan especial, ya que me siento feliz y me siento en familia de estar aquí con ustedes. El tema de hoy lleva por título Reavivamiento. Un reavivamiento. Y les invito a buscar en la palabra de nuestro Dios, en el libro de Joel. Joel, en el capítulo 2. El libro de Joel habla acerca de la venida del día del Señor y que este día se acerca. Dice el capítulo 2 y en el versículo 1. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí está hablando del ejército de ángeles que ha de venir acompañando el día de Jehová. Dice en el versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? En el versículo 6 dice, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Nosotros comprendemos que la venida del Señor, el gran día de Jehová, será el acontecimiento más tremendo en toda la historia
historia, de 6.000 años de historia del planeta Tierra. Oh, fue muy especial ese día cuando Cristo vino a este mundo por primera vez, cuando nació en un pesebre. Pero la pura verdad es que si bien ese acontecimiento cambió el curso de la historia, porque nosotros contamos los años desde la venida de Cristo para aquí, ¿verdad? Estamos en el año 2019 desde que Cristo vino a nacer en este mundo. Fue un acontecimiento singular, pero en ese momento muy pocas personas se dieron cuenta de que había nacido el Mesías. Muy poquitos. Unos pastores que cuidaban los rebaños. A ellos se les aparecieron los ángeles del Señor para anunciarle el nacimiento del Mesías. Y luego a los 8 días, cuando fue llevado a ser presentado en el templo por su madre y por José, un viejecito llamado Simeón, profeta de Jehová, lo reconoció. Dios le había prometido a él que no pasaría al descanso antes de que sus ojos vieran la salvación de Israel, antes que viera el cumplimiento de la promesa. Y cuando tomó el niño en los brazos, porque él sí lo reconoció, dijo: Señor, puedes despedir a tu siervo en paz. Ya puedo dormir tranquilo porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Y otra viejecita que tenía más de 100 años, que se llamaba Ana, también profetiza, estaba en el templo y ella también alabó el nombre de Dios. Pero el sacerdote que lo dedicó anotó el nombre en el registro de las familias de Israel bajo la tribu de Judá, de la descendencia del rey David. Pero no sabía que al escribir su nombre, Jesús, Yahshua en hebreo, él entendía lo que significaba el nombre. Yah es Yahweh, Yeshua es Salvador, Jehová es Salvador. Pero no se dio cuenta que estaba escribiendo el nombre del Todopoderoso que había venido a salvarnos. Por eso les digo, por muy importante que haya sido el nacimiento de Cristo, porque sin esa venida a este mundo no habría salvación, no habría vida eterna, no tendríamos esperanza. Sin embargo, esto que acabamos de leer, el gran día terrible de Jehová, va a ser mucho más grande, mucho más espectacular, mucho más tremendo aún que su primera venida. No estoy diciendo que va a ser más importante en cuanto a lo acontecido, ¿verdad? Porque la venida de Cristo a este mundo hizo posible nuestra salvación. Pero su segunda venida va a ser un espectáculo, como estudiamos en nuestra lección de escuela sabática, que todo ojo lo verá. Va a ser un espectáculo impresionante. No va a haber persona sobre el planeta Tierra que no vea la venida del Señor Jesús. Por eso dice aquí: los pueblos temblarán, se pondrán pálidos todos los semblantes. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol se oscurecerá, la luna se opacará y las estrellas retraerán su resplandor en la presencia del Todopoderoso. Si esto es cierto, y lo es, y si la venida del Señor está, como dice en el versículo 1 que leímos, viene el día de Jehová porque está cercano. ¿Podemos nosotros decir amén a que está cerca la venida del Señor? Pues cuando el profeta Joel lo escribió, todavía faltaban muchos
años, siglos, milenios para la venida del Señor. Pero Jehová habla de esa manera porque Él nos explica en su palabra que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y cuando Joel escribió esto hace más o menos 2500 años atrás, más o menos en esa época, alrededor del año 500 antes de Cristo, se escribió el libro de Joel. Para Dios, a nuestros días, eran 2 días y medio, porque un día son 1000 años y 1000 años del hombre para Dios son un día. Entonces, pues estaba cerca la venida del Señor, porque Dios no cuenta los días como nosotros por la rotación de la tierra, ¿verdad? Yo puedo decir que en el día de hoy, bueno, llegué a 66 años de edad, pero ¿qué es eso comparado a los años de la existencia de Dios? No se cuentan ni por días, ni por meses, ni por años, ni por milenios. Un día son 1000 años, un día de Dios son 1000 años para el hombre. Entonces, si esto que leemos, que la venida del Señor está cercano, nos parece, bueno, lo dijo Joel hace tanto tiempo atrás, para Dios no. Sin embargo, Él nos dejó señales de las cosas que iban a suceder justo antes de su venida. Y nosotros podemos ver, Él dijo, cuando vosotros veáis estas cosas que suceden, sabed que está cerca a las mismas puertas. Y luego Él agregó algo más. Vamos a buscar lo que Él dijo, está en San Mateo. No pierdan Joel capítulo 2, que ahora regresamos, ¿verdad? Pero solamente para ver las palabras del Señor Jesús. En San Mateo, en el capítulo 24, después de dar la lista de todas esas señales que habrían de ocurrir, señales en el mundo político, señales en el mundo religioso, señales en el mundo físico, señales en el mundo financiero, toda esa cantidad de señales que él mencionó, terremotos, desastres, hambres, pestilencias. Después de todo eso, él añade, versículo 33 de Mateo 24, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, ¿a las qué? A las puertas. Pero dijo algo más. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Wow, él dijo, cuando ustedes vean todo esto que se está cumpliendo, todas las señales que él dejó, de cierto os digo que no pasará esta generación. La generación que vea el cumplimiento de todas esas señales no va a pasar hasta que todo acontezca y venga el Señor en gloria y majestad. Así dice en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal, la última señal, la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Ustedes saben cuál es la señal del Hijo del Hombre? ¿Cuál es? Una nubecita, como del tamaño de la mitad de la palma de una mano. Una nubecita negra
A lo lejos se ve negra, pero al irse acercando a la tierra se hace grande y gloriosa. Es la nube que trae al Hijo del Hombre, acompañado de millones de ángeles. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que esta generación, la generación que está viendo el cumplimiento de todas las palabras del Señor Jesús, no va a pasar. Nosotros somos la generación que vamos a ver la última señal, la señal del Hijo del Hombre. Y las tribus de la tierra dice que se van a lamentar, como leímos en el profeta Joel, se van a espantar, van a palidecer los rostros. Las naciones, las tribus de la tierra van a huir despavoridas porque no están preparadas para la venida del Hijo del Hombre. Los va a tomar en forma sorpresiva y van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Dice aquí que los ángeles van a juntar a sus escogidos. Todos los demás van a ver la venida del Hijo del Hombre, pero no van a soportar su venida. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Van a pedir a los montes que los aplasten, a las rocas que caigan encima de ellos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Solo sus escogidos. ¿Pero por qué los escogidos vamos a poder soportar el día de su venida? Bueno, regresemos ahora al libro de Joel. Vamos de vuelta ya a donde leímos al principio del gran día terrible de Jehová. Joel en el capítulo 2. Después de todos esos versículos que leímos en el capítulo 2, llegamos hasta el versículo 11. Y miren cómo terminaba el versículo 11. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar en pie? La misma pregunta que acabamos de leer en Apocalipsis, ¿verdad? Ha llegado el gran día de su ira. Día terrible, dice aquí, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y entonces el versículo 12 dice: por esto pues, por esto. El por esto quiere decir, como resultado de esto, por esta razón que va a ser grande y terrible, y muy pocos podrán soportarlo, el profeta inspirado de Dios le da un consejo a esta generación que habría de estar viva para ver el cumplimiento de las palabras que hablaron los profetas de antaño. Por esto pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí de
todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios nos llama? Una conversión completa, cabal, absoluta. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Aquí está hablando de algo grande, hermanos. Si no aceptamos la recomendación que Jehová nos manda a través del profeta Joel, cuando Él aparezca, sí va a haber lloro y sí va a haber lamento. Pero Él nos dice que el tiempo de llorar y lamentar es cuando. Ahorita, ahora dice. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele en el castigo. Oh, el corazón de Dios sangra de saber que se acerca ese día grande y terrible de Jehová, donde los habitantes de esta tierra van a ser destruidos por su presencia. El profeta Isaías le llama a esto la obra extraña de Jehová, porque Él no se deleita en destruir, en castigar. Él dice que Él quiere que todos seamos salvos. Pero llega el momento cuando la época de salvación, el tiempo de gracia, termina, se acaba. Y el tiempo de convertirnos de todo corazón, de entregarnos de todo corazón al Señor, es ahora, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. En ese día ya leímos que va a haber lamentación. Se pondrán pálidos los rostros. Pero ¿saben qué? Va a ser demasiado tarde entonces. Sí van a llorar, sí van a lamentar, muchos. ¿De qué servirá? Too late. Demasiado tarde. El tiempo de convertirnos de corazón es ahora. Miren cómo describe la mensajera del Señor cuando se acabe el tiempo de gracia. Son palabras solemnes. Está en el libro Primeros Escritos, en la página 281. Cuando Jesús, que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos en el lugar santísimo, dejó caer el incensario y alzando las manos, exclamó en alta voz: consumado es. Toda la hueste angélica se quitó sus coronas cuando Jesús hizo esta solemne declaración. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, eso
está en Apocalipsis 22:11. El que es inmundo se quedó sucio para siempre. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Se acabó el tiempo de gracia. Se cerró la oportunidad de salvación. Dice, al salir Jesús del lugar santísimo, oí el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estuvo interpuesto en el lugar santísimo entre Dios y el pecador, tuvo la gente un freno. Pero cuando Jesús dejó de estar entre el hombre y el Padre, desapareció el freno. Y Satanás tuvo completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Si ahorita estamos viendo cosas espeluznantes, las cosas que están sucediendo, pero una tras otra, no solo en desastre, pero en lo que el hombre está haciendo, sembrando muerte, destrucción, desolación. El corazón del hombre es terrible cuando está manejado por Satanás, pero todavía hay un freno. Cuando Jesús deje de interceder, no hay más freno. Y finalmente el mundo quedará en las manos, dice aquí, completas de Satanás. Va a ser un caos. ¿Quién podrá soportar ese tiempo terrible? Sigue diciendo aquí, en aquel terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús a los santos, les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Ya no hay quien interceda, ya no hay quien limpie el pecado del hombre. Ya el que es justo seguirá siendo justo, y el que es sucio seguirá siendo suciedad. Y dice que los pecadores y los hombres malos irán de mal en peor. Se va a desatar un caos en esta tierra que no va a haber dónde esconderse. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ese momento no va a haber nada ni nadie para protegernos más que la misericordia de Dios. Había sido decidido todo caso en el santuario celestial, para vida o para condenación. Cada joya había sido sellada y numerada. Wow. Numerada cada joya. Por eso cuando el Señor viene, Él viene por sus escogidos. Leímos en Mateo 24. Ya están selladitos y numerados. Y Dios va a pasar revista, que no le falte ni uno, porque están numerados. Él los va a contar. Vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas. Primero
tenía un vestido de lino blanco, de la cabeza a los pies, una mitra blanca y un vestido que le caía desde los hombros hasta los pies de lino blanco. Es el vestido del sumo sacerdote en el día de expiación. Pero ahora se quita sus vestiduras sacerdotales y se viste de las más regias galas. Ahora lo visten como rey de reyes y señor de señores. Le colocan en su cabeza muchas coronas, una corona dentro de la otra. Los ángeles se apresuran a ponerle sus regias galas y sus coronas. Rodeado de la hueste angélica, deja el cielo para dirigirse a la tierra. Las plagas están cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos ya no tenían nada para ellos. Se había derramado la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración. ¿Ustedes saben cuál va a ser la última oración que Jesús va a contestar antes de la salida del lugar santísimo? La última intercesión que Él va a hacer, ¿ustedes saben cuál es? Elena de White lo dice. ¿Cuál es? Jesús va a responder las oraciones de las madres. De las madres que han estado orando por esos hijos. Y cuando los hijos vean lo que está pasando en el mundo, vean todo lo que esas madres les enseñaron de niños, que venía una ley dominical y que venía la persecución del pueblo de Dios. Cuando ellos vean, el Espíritu Santo les va a traer a la mente todo aquello que les fue sembrado en su corazón. Y muchos, desgraciadamente no todos, pero muchos de los hijos de Dios van a volver a esa última hora. Va a ser lo último que Jesús va a hacer. Padre, responde las oraciones de las madres. Perdona a estos hijos que arrepentidos ahora vienen a ti porque se han dado cuenta que ahora sí, esto se acaba. Pero la última oración fue contestada. Ahora ya estamos un poquito más adelante en la descripción. Yo volví un poquito atrás antes de que Jesús saliera del lugar santísimo. Pero ahora estamos leyendo que Él ya salió, ya le vistieron sus vestiduras reales, ya le colocaron sus coronas en su cabeza. Las plagas están cayendo sobre los habitantes de la tierra. Úlceras, tumores, el agua convertida en sangre, desesperada. La gente no tiene que tomar y se tienen que tragar la sangre coagulada, putrefacta como de muerto. Por la desesperación, el sol calentando 7 veces más, la gente quemándose por el calor. Todas esas plagas están cayendo y las plagas son cumulativas. Cumulativas quiere decir que comienza la primera, pero no se quita, porque en Egipto, cuando cayeron las plagas antes de la liberación del pueblo de Dios, Faraón mandaba llamar a Moisés y decía: ora por mí a Dios que quite esta plaga. Y Moisés oraba y Dios quitaba la plaga. Pero ahora no va a haber intercesión. Allí Moisés era símbolo de Cristo que intercedía ante Dios. Pero ya Cristo no está para interceder. Así que las plagas, comienza la primera y se le suma la segunda. Y luego viene la tercera y se van acumulando una encima de la otra. La desesperación de la gente va a ser tal que van a huir de un lugar a otro. Sigue diciendo aquí
la mensajera del Señor. Las plagas están cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusan a Dios de ser injusto, de ser malo. Blasfeman contra Él y lo maldicen. Eso lo pueden leer ustedes ahí en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Dice el versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y luego el versículo 10 habla de la quinta plaga. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubre de tinieblas. Primero un calor que la gente se escorcha del calor, se quema totalmente, quemaduras de tercer y cuarto grado en el cuerpo, desesperados por el calor tan intenso de la cuarta plaga, pero blasfeman contra Dios y no se arrepienten. Y ahora el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Y en Roma comienza unas tinieblas misteriosas que cubren el trono de la bestia y se comienzan a extender y a extender y a extender hasta que todo su reino se cubre de tinieblas. Todo el reino de la bestia. ¿Y sobre dónde va a estar reinando la bestia? Apocalipsis 13:7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que la bestia va a estar gobernando sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, y las tinieblas terribles van a cundir por todas partes del planeta Tierra. Y miren cómo dice, estamos todavía en Apocalipsis 16, versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor las lenguas. ¿Saben lo que esto está describiendo? Primero fue el calor, sus cuerpos todos allagados, quemados. Pero ahora las tinieblas cubren la tierra. Y conforme van pasando los días de tiniebla, la temperatura comienza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y el frío terrible hace que estén tiritando de frío. Y sus dientes chocan unos contra otros del terrible frío y se muerden sus lenguas y le comienzan a sangrar las lenguas del terrible frío y de las tinieblas que los rodean. Pero miren lo que dice el versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Las úlceras son la primera plaga. Eso lo pueden leer en el versículo 2. Fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pero ahora bajo la quinta plaga todavía tienen sus úlceras y encima de eso sus cuerpos están quemados del calor, porque dice que los hombres se quemaron por el calor. Así que las plagas son cumulativas. Los efectos de una se le suman a los efectos de la anterior y a los efectos de la anterior, hasta que todas las plagas están encima de la gente. Pero dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero no se arrepintieron de sus obras.
sigo leyendo aquí cómo Dios le mostró a su mensajera lo que viene después del cierre de la gracia. Muchos acusaban a Dios, lo maldecían, blasfemaban contra Él. Página 281 de Primeros Escritos. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que se les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos ya no tenían nada para ellos. Se había derramado la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración. Y Dios contestó la última oración, la de las madres. Se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlos. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. No es que Dios es malo. Dios agotó los recursos para salvar a los seres humanos. Los agotó, pero no quisieron. El cielo entero estaba ocupado de la salvación de ellos. Cristo intercediendo, el Padre perdonando los pecados, limpiando el pecado de la vida de los seres humanos. Los ángeles trabajando, el Espíritu Santo llamando a los corazones, sacudiéndolos para que se arrepientan. Pero ellos no quisieron, dice aquí. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés por sí mismos. Se les ofreció escoger la vida entre la vida y la muerte. Muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida. ¿Y quién es la vida? Cristo es la vida. No quisieron a Cristo. No me hables de religión, yo estoy bien así como estoy. No quieren saber nada. No escogieron la vida. No se esforzaron por obtener la salvación. Y ya no hay ahora sangre expiatoria para purificar a los culpables. Ya no hay Salvador compasivo que abogue por ellos y que exclame: Padre, Padre, perdona al pecador. Todavía perdónalo un poquito más, un tiempito más. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: hecho está, consumado es. El plan de salvación se había cumplido. The shop is closed. Se cerró el negocio de la salvación. Por cientos, por miles de años, Dios estuvo en el negocio de salvar a las almas. Pero la gente no quiere, y no quiere, y no quiere. Y finalmente Dios dice: se acabó. Hecho está. Hasta aquí llegamos. El plan de salvación se había cumplido y pocos habían querido aceptarlo. Esta es la más triste de todas las realidades. Pocos. Comparados a los que se pierdan, Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros os ha escogido Dios para daros el reino de los cielos. Vamos a ser una manada pequeña, mientras que los malos van a ser como la arena del mar. ¿Saben ustedes que en un vasito chiquitito de 4 onzas, un vasito chiquito, si tú lo llenas de arena, en un vasito,
muy pocos quisieron la salvación. Con terrible claridad oyen estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Too late, the door is closed. Cerró la puerta de la salvación. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados, desesperados, de un lado a otro, por todas partes de la tierra, errantes de mar a mar y de norte al oriente en busca de la palabra del Señor. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, eso también, pero mucho más que eso, la desesperación de encontrar el perdón, la salvación. Ahora sí quieren, pero demasiado tarde. Oh, hambre y sed de oír las palabras del Señor, que no dieran por oír una sola palabra de aprobación de parte de Dios. Pero no, han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación, estimando en más las riquezas y los placeres de la tierra que los tesoros y alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a sus santos. Los sucios, dijo el ángel, permanecerán sucios para siempre. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Estaban enfurecidos. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a los hijos. Los hijos a los padres. Los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos y gritos como estos: tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. Por tu culpa me perdí. ¡Wow! La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: vosotros no nos advertisteis, nada nos enseñasteis acerca de esta hora. Y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos, alarmistas. Tengan cuidado, que esos son los disidentes, malignos, que querían arruinarnos. Ahora es demasiado tarde. Vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que lo de sus filigreses. Wow. You know what? That makes me tremble. Eso me hace temblar, porque dice que los pastores van a sufrir 10 veces más que los miembros de sus iglesias. Yo no quiero estar en sus guaraches. Si lo que acabamos de leer es terrible, imagínense los sufrimientos de los pastores que nomás predicaron un mensajito light. Diviértete, no les hagas caso a estos fanáticos. ¿Sí dice? Los pastores les decían: son fanáticos, son alarmistas, no les hagan caso. Yo no quiero estar en su lugar en ese día.
Porque los mismos miembros se van a encargar de recriminarles. Pero ya es demasiado tarde. Ministros y miembros se pierden todos juntos. Por eso yo no puedo traer un mensaje de pañitos tibios. Tú puedes decir, bueno, pastor, estamos iniciando un año nuevo. Háblenos algo bonito, pastor. Venimos a escuchar un mensaje suave. Pues no hay mensaje más suave que el de la salvación, hermano. Ese es el mensaje. Pero es como una moneda, tiene dos caras. O salvación o perdición. Entonces tú escoges. Pero te tengo que decir lo que es el otro lado también para que puedas escoger bien. Porque este es el momento de consagrarnos a Dios. Este es el momento de arrepentirnos de todo corazón. Volvamos a Joel. Miren lo que nos dice Joel. Por eso, pues, por todo lo que hemos visto, por esto, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Todavía Dios está en el negocio de perdonar y no de castigar y destruir. Todavía Jesús intercede en el santuario celestial y Dios dice, ahora arrepintámonos, convirtámonos de todo corazón. Porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Ofrenda y libación para Jehová. ¿Ustedes saben lo que es eso? Fíjense el versículo. El 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, la bendición que Dios puede dejar si nos arrepentimos de todo corazón, es ofrenda y libación para Jehová. Pero ¿qué es la ofrenda y libación? ¿Qué es la ofrenda y libación para Jehová? Es bendición. A ver, no se vayan de Joel, porque ahora terminamos en Joel. Pero vayan por un momentito a Malaquías, en el capítulo 3. Está hablando exactamente de lo mismo, Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Dice el versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Esos son los escogidos, los hijos de Leví. Los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. La ofrenda y libación para Jehová es la vida de aquellos que Él ha purificado, porque Él está haciendo esa obra ahora en el santuario celestial. Dice aquí que Él va a limpiar y los va a afinar como a oro y como a plata. Y entonces la ofrenda será grata a Jehová. Si nosotros nos convertimos de corazón,
el Señor va a tener ofrenda de su pueblo para gloria de su nombre. La vida de aquellos que son transformados por la gracia divina. Terminamos ahora en Joel. Dice el versículo 14, ¿quién sabe si volverá? Y ese quién sabe es como, pruébalo, ponlo a prueba. Ya vas a ver cómo Dios lo va a hacer. Es como es como animarnos a hacerlo. Porque Dios va a tener misericordia y va a limpiar a sus hijos. Miren, hermanos, nosotros somos pecadores. Necesitamos de la gracia de Cristo. Necesitamos venir al santuario celestial arrepentidos y decirle, Señor, quita el pecado de nuestra vida. Quita nuestra negligencia, nuestra falta de interés por las cosas celestiales. El tiempo de gracia se está acabando y nosotros como si nada, en otras cosas que no tienen peso de valor eterno, perdiendo nuestro tiempo miserablemente, cuando debiéramos estarnos consagrando al Señor, estudiando su palabra, leyendo el espíritu de profecía, preparándonos para este día que se avecina. Dios nos está llamando a un reavivamiento. Versículo 15, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Miren lo que está diciendo. Este tiempo es tan urgente que el que está casado como que no lo estuviera. A consagrarse a Dios. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, perdona a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoren de ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. La promesa del Señor es que si nos convertimos de todo corazón, Él nos va a dar nuestro pan, Él nos va a dar nuestro alimento, y Él no va a permitir que se sigan enseñoreando los malos contra nosotros, porque en el tiempo de angustia ya leímos que a la bestia se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlo. Pero finalmente, si nosotros nos consagramos al Señor, el Señor va a decir, basta, hasta aquí. No me toques a ninguno de mis escogidos. Porque el que toca a uno de mis hijos es como que me mete el dedo en la niña de mi ojo, dice el Señor. No le metas el dedo en el ojo de Dios, porque se enoja. Él se va a levantar para librar a su pueblo. Pero la condición, hermanos, es que nosotros nos consagremos a Él. Y este es el momento de hacerlo. Y tú dices, bueno, ¿y en qué consiste la consagración? ¿Qué es este reavivamiento que Dios quiere? ¿Qué significa? Porque sí, yo entiendo que tengo que consagrarme, que tengo que... ¿Qué es rasgar el corazón y no los vestidos? ¿Qué significa eso? ¿En qué consiste ese reavivamiento? Bueno, en primer lugar, dejar que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado y no revelarnos cuando el Señor nos dice, esto no está bien,
Porque el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia. Él nos dice, esto no está. Inmediatamente que un hijo de Dios hace algo que a Dios no le agrada, la voz de la conciencia, el Espíritu Santo le habla y le dice, you know what, this is not good. Si llegas al momento que ya no escuchas esa voz, ay, mejor que llores entonces. Que le pidas al Señor que te vuelva a dar esa voz. Pero todavía cuando estás escuchando esa voz, lo que tienes que hacer es decir, sí, Señor, reconozco, estoy mal. Estoy dispuesto a cambiar. Yo no puedo por mí mismo, pero confío en la ministración de Cristo. Su poder me puede dar la victoria. Estoy dispuesto a abandonar esto ya, ahora mismo, no volver a hacerlo nunca más, Señor. Yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. En primer lugar, arrepentimiento genuino de aquellas cosas que ofenden a Dios, que desagradan a Dios. Yo no necesito señalarte a ti cuáles son esas cosas, porque ya el Espíritu Santo te las está dictando en tu corazón. Tú sabes exactamente a lo que me estoy refiriendo. You don't need for me to tell you what it is. Porque si tú eres un hijo de Dios, el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu. Él te habla a tu corazón y te dice, I don't like this. Esto no me honra a mí. Deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Así que lo primero es abandono del pecado, reconocimiento que estamos mal y estar dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, realmente a cambiar. En segundo lugar, pues comunión con el Señor. Esa es la consagración. Comunión con el Señor, dedicarle tiempo al Señor cada día de nuestra vida. Todos los días, al levantarnos, al acostarnos durante el día, estar en comunión con Él. ¿Y cuáles son los elementos de esa comunión? Pues la oración, el estudio de su palabra, la lectura de los libros del Espíritu de profecía. Ahí es donde Dios nos habla a nosotros, porque algunos nomás quieren tener un monólogo con Dios. Señor, ayúdame en esto. Ahora que voy a salir, cuídame. Cuida mi casa porque yo me voy y la dejo sola. Manda a tus ángeles que me la cuiden. Y Señor, cuídame en el camino y manda a tus ángeles que manejen mi carro. Y cuídame de todo mal y cuida a mis hijos. Y le damos una lista al Señor como que Él fuera nuestro mandadero. Nuestra oración debiera ser, Señor, he aquí tu siervo, ¿qué quieres que haga? Da tú las órdenes y yo obedezco, Señor. Dios se encarga de lo demás. ¿Acaso Dios tiene necesidad que tú le estés diciendo, cuídame de esto, cuídame de aquello? Si el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Ponte a la disposición del Señor y entonces deja que el Señor te diga, porque la gente ora, pero es un monólogo y luego no escucha lo que Dios le dice. Terminó la oración y dice, en el nombre de Jesús, amén. Y ahorita corriendo porque tengo otra cosa que hacer. ¿Y cuándo te habla Dios a ti? Dime, ¿cómo habla Dios? Aparte de hablar a tu conciencia por el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios que te diga, esto es lo que yo quiero que hagas, abre tu Biblia y lo vas a escuchar bien clarita a la voz del Señor. Tienes que estudiar la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El espíritu de profecía, así como nos sentimos, casi como que estábamos viviendo en ese momento. Miren cómo Elena de White escribe, Dios le mostró esto y nos confronta con la realidad. Es cierto que la Biblia nos habla bien claro, miren cómo nos habló Joel, derechito y claro. Pero si todavía no queremos entender, Dios nos manda otro mensaje más, adaptado a nuestros días, en nuestro vocabulario, porque no entendemos eso de rasgar los vestidos y el corazón. Pero cuando ella nos dice lo que Dios espera, qué clarito lo oyen nuestros oídos. Entonces, para que Dios nos hable, hay que leer esto.
y hay que leer esto. Esas son las cosas que Dios quiere ver en nosotros, en el de reavivamiento, en este nuevo año. No es, ay, qué bonito un nuevo año, qué bueno, ya tengo mis buenos propósitos, voy a adelgazar. Bueno, qué bueno si adelgaza, si lo necesita. Voy a hacer ejercicio, qué bueno, buena determinación. Pero no solamente las cosas físicas, Dios quiere lo espiritual. Dios quiere una conversión genuina y tienes que demostrarle con tu tiempo que tú le amas. Porque tú dices, no, si yo amo al Señor, Él es el primero y el último. Pero el primero por la mañana nunca es Él y el último por la noche nunca es Él. Entonces, ¿cómo Él es el primero y el último en tu vida? Son realidades, no son palabras. Yo puedo decir, Señor, tú eres el primero y el último, pero si yo no lo hago realidad en mi vida, ¿de qué sirve que lo diga con mis labios? Yo te amo, Señor, pero no tengo tiempo para ti. Entonces dediquémosle tiempo al Señor en oración, en estudio de su palabra, del espíritu de profecía. Y en la tercera área de consagración. Ya dije la primera. Dejar que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado. Permitir que el Señor nos diga lo que está mal y estar dispuesto a decir ahí mismo y en ese mismo momento, Señor, ahora mismo esto lo dejo. Si a ti te disgusta, tomo la decisión. Yo sé, Señor, que no tengo el poder, pero tú me puedes dar el poder para vencer. Esa es la primera área, arrepentimiento genuino y cambio de nuestra manera de ser, de actuar, de hablar, de vivir. En cada área que Dios me señale. Porque Él escudriña nuestro corazón y Él ve lo que está mal en nosotros y su Espíritu Santo nos habla. La segunda es dejar que Dios nos hable a través de su palabra y del espíritu de profecía y hablar nosotros con Él a través de la oración. Y no le pidas tantas cosas a Dios. Perdón, no me malentiendan, hermanos. No es que yo les estoy diciendo no pidan por sus hijos. Ya vimos que a Dios le gusta y las oraciones de las madres Él las va a contestar. Yo no digo que no le pidamos, pero pidámosle lo más importante, que es ese cambio en nuestra vida, nuestra salvación. Pidámosle el Espíritu Santo para que nos dé colirio, para ver nuestra necesidad, para saber incluso orar como conviene, porque no sabemos ni cómo conviene orar. Pedimos las cosas que a nosotros nos convienen y no lo que a Dios le gusta que le pidamos, que Él está dispuesto a dar. Y la tercera área, hermanos, de consagración. Si es verdad que el tiempo de gracia está a punto de acabarse, si es verdad que la venida del Señor está cerca y es en esta generación, ¿quién va a dar el mensaje? ¿Quién va a proclamar esta verdad? Dios no tiene a nadie más sino a ti y a mí para hacer su obra. Miren qué sencillo se los estoy poniendo. Solo 3 cosas para que no se les olvide. Número 1, arrepentimiento genuino. Permitirle al Señor que Él nos muestre lo que está mal y decirle, sí, Señor, acepto. Porque algunos dicen, ay, ¿por qué no, Señor? ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo aquello? En lugar de decir, cuando el Espíritu Santo te habla, no comiences a discutir con el Señor. Sí, Señor, soy tu siervo. Si esto es lo que tú quieres, lo haré. Número 2, la Biblia, el espíritu de profecía, todos los días. Porque tú no puedes comer hoy para mañana. Ni lo que comiste ayer te sirvió para hoy. Es todos los días que hay que alimentarse. Si no, ¿cómo vamos a estar fuertes para vencer? Y lo tercero es dedicarle tiempo al Señor para hacer su obra. Esto es algo bien indispensable, porque el Espíritu Santo va a ser solamente dado a aquellos que estén envueltos en la obra de ganar las almas. Eso es lo que mira el Señor. Tú dices que me ama, tú dices que quieres mi venida, ¿de verdad? Pues entonces demuéstralo. Tú dices que este tiempo se está acabando, que el mundo está llegando a su fin.
Tú dices que el tiempo de gracia se va a acabar muy pronto. ¿Y qué estás haciendo para salvar a aquellos que te rodean, que el Señor te ha puesto a tu alrededor? Este es el momento de hacerlo. Oh, yo tenía mucho más que compartir con ustedes. Es más, hasta había traído aquí algo para el sermón, pero aquí lo voy a terminar porque creo que ya Dios nos habló. Lo demás nos toca a nosotros decir, sí, Señor. ¿Qué le dices al Señor? ¿Qué le dices? ¿Estás dispuesto a consagrar tu vida al Señor hoy? Hoy, no digo mañana, hoy. A decirle, Señor, este es el primer sábado del año. Tú me has hablado y yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero consagrarme a ti como nunca antes. Señor, no son palabras, no son ahí algo bonito para decir, ay, pues ya contesté. Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo quiero hacer este pacto contigo. Estas 3 cosas te lo voy a demostrar. No porque yo tenga que demostrarte algo a ti, sino porque tu palabra ha hallado cabida, no solo en mis oídos, sino en mi corazón. Estudiamos en nuestra lección de escuela sabática, bienaventurado el que oye, el que lee y el que ¿qué? Y el que hace las cosas que están escritas. Entonces dile, Señor, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Quieres consagrarte? ¿Quieres hacerlo de todo corazón? ¿Sabes cuál va a ser el resultado de eso? Ya no voy a terminar el sermón, pero si tú sigues más adelante en Joel 2, a todos los que se consagren de corazón, el Señor va a derramar su Espíritu Santo y va a venir la lluvia tardía y vamos a dar el mensaje final a todo el mundo y se acabará el tiempo de gracia. ¿Vamos a hacerlo? Como dice Joel, ahora dice ahí, ahora. Este es el momento de hacerlo, ahora. ¿Quieres hacer ese pacto con el Señor? No con el pastor Gambetta ni con los hermanos que están aquí para que te vean que tú te pones en pie. Así como si estuvieras a solas con el Señor, como si solo Él estuviera aquí y te estuviera hablando. ¿Qué harías si Jesús mismo estuviera parado aquí y te llamara? Si Él en persona bajara de allá del santuario celestial y se parara aquí, te dijera, ¿quieres darme, hijo mío, tu corazón? ¿Quieres consagrarte a mí? ¿Qué le dirías a Él? ¿Te pararías y te saldrías por la puerta? ¿O vendrías a sus pies? ¿Lo harías? Pues entonces hazlo. No aquí, delante mío, no. Yo soy el que también me tengo que poner así, delante del Señor. Yo también necesito consagrarme a Él en este nuevo día, en este nuevo año y en este nuevo año de vida que Él me da hoy. Qué mejor oportunidad para consagrarme al Señor. Un nuevo año que Él pone delante mío. Yo lo voy a hacer. ¿Quieres hacerlo tú conmigo? De todo corazón. Entonces ponte en pie. No porque te vean, sino porque Jesús está a solas contigo y te está hablando en esta hora. Así, cierra tus ojos y olvídate de que están los hermanos aquí. Imagínatelo a Él y ven a sus pies y dile, Señor, yo no tengo la fuerza, no tengo el poder. Tantas veces te he prometido tantas cosas, Señor, y no te he cumplido. Fortaléceme tú. Tú conoces mi corazón y tú sabes que te lo estoy diciendo de todo corazón. Tú lees las intenciones del alma. A ti no te puedo engañar, Señor. Sé propicio a mí, perdóname, límpiame, purifícame, dame un nuevo corazón y escribe tu voluntad en mi vida. Y yo la haré, Señor, con tu ayuda. Porque aunque soy débil y pecador, tengo un poderoso intercesor. Y confío en Él. Gracias, Señor, por escuchar la plegaria de mi corazón. Soy indigno de tu misericordia, pero confío en la promesa de tu palabra. Este año va a ser un año de más consagración en mi vida. Este año va a ser un año diferente, un año que va a marcar el rumbo
en mi vida, trabajando para ti, buscando a las almas, estudiando tu palabra, leyendo el espíritu de profecía y cambiando mi vida con tu ayuda para ser un siervo obediente a tu voluntad. Gracias por escuchar mi plegaria, Señor. Y gracias porque sé que tengo lo que te he pedido en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo